El día de hoy nos acompaña la abogada de libre ejercicio, Graciela Elizabeth León Peña. Ella es maestrante en Derecho con mención en litigación penal. Como mencioné, es abogada en libre ejercicio, ha sido abogada litigante, asesora, defensa técnica. Los primeros vestigios del derecho laboral aparecieron en la antigua Roma, donde los empleadores tenían ciertas obligaciones a cumplir frente a sus trabajadores, como garantizarles techo, comida, y a su vez sus empleados juraban fidelidad a su dueño. A lo largo de lo que es la historia, el concepto de qué es trabajar ha evolucionado de manera notable. En los inicios de la humanidad, el trabajo estaba ligado a la supervivencia. Nuestros ancestros cazaban, recolectaban y construían refugios para asegurar su sustento. Con el paso del tiempo, el trabajo se volvió más especializado y surgió la división laboral. Surgieron los agricultores, los artesanos, los comerciantes y los administradores, sentando así las bases para la sociedad como la conocemos el día de hoy. Sin más que agregar, damos paso a la abogada Graciela León. Bienvenida, un gusto tenerla nuevamente en nuestra plataforma. Muy buenas noches. Primero que nada, licenciado Francisco Torres, muchas gracias por la apertura. Empezaré diciendo que el derecho no es algo que alguien nos tiene que dar, sino más bien el derecho es algo que nadie nos puede quitar. En este espacio vamos a abordar acerca de del siguiente tema, que es las obligaciones del empleador y los derechos que tiene el trabajador. Para partir hablando de derechos y obligaciones, tenemos que entender sobre la relación laboral. Entiéndase que relación laboral es el vínculo jurídico que nace a partir de la relación entre obrero y empleador o entre empleado y empleador. En este sentido, la obligación que tiene el empleador para con los trabajadores vamos a desarrollar en el transcurso de la intervención. No sé si puedo ya compartir pantalla. Sí, abogada, está como coanfitriona. Comparte la pantalla. Muchas gracias. No sé si ahí... Ahí está. En este espacio, como tema principal, ya lo había mencionado, derechos del trabajador y obligaciones del empleador. Partamos indicando, como ya lo había mencionado, que para que exista derechos y para que exista obligaciones, primero que nada tiene que existir la relación laboral, el vínculo jurídico, ¿no es cierto? Yo como trabajador presto mis servicios lícitos y personales, que es mi derecho, y la obligación del empleador por prestar mis servicios lícitos y personales será pagarme una remuneración. Entiéndase que a igual trabajo, igual remuneración, esto es un principio laboral y un principio constitucional. Pues así, con este preámbulo, ya enfoquémonos lo que determina el Código de Trabajo en cuanto a la definición de trabajador y lo que es el empleador. Entiéndase que el trabajador somos nosotros, todas las personas en este caso, personas naturales que prestamos nuestros servicios en la ejecución de un trabajo, de una obra, a nosotros quienes prestamos nuestros servicios lícitos y personales y a cambio de una remuneración, somos considerados trabajadores. Y el empleador, pues, es la persona natural o jurídica, en este caso, la entidad, ¿no? Quien nos da la oportunidad de prestar nuestros servicios lícitos y personales, en este caso, bajo contrato, ya se denomina empleador. Entonces, ya tenemos claro lo que es la definición de trabajador y empleador. De esto, nosotros como trabajadores tenemos lo que es obligaciones, también tenemos prohibiciones y tenemos, por supuesto, derechos, al igual que el empleador tiene obligaciones para con nosotros para que la relación laboral en este sentido sea un ámbito de paz, armonía y no exista vulneración a nuestros derechos como trabajadores, tampoco exista vulneración de derechos de parte del trabajador hacia el empleador, por eso se determinan ciertas prohibiciones. Abogada, disculpe que le interrumpe, Sí, no se está compartiendo la pantalla. ¿en serio? Sí.
Sí, le estaba compartiendo. Deme un minutito. No hay problema. ¿Ahí? Ahí sí, estamos. ¿Sí se ve? ¿Sí se logra? Sí, sí, claro. Entonces ahí está el tema principal, lo que ya les había manifestado. Ahora, hablando ya acerca de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en este sentido, la Declaración de los Derechos Humanos determina en su artículo 23 que el trabajo es un derecho humano, ya que toda persona puede elegir su trabajo, ¿no es cierto? En condiciones igualitarias, sin discriminación, la protección contra el desempleo, pues en este caso nos facilitan para que todas las personas podamos tener un trabajo a nuestra elección de acuerdo con nuestras capacidades y nuestros conocimientos. Entonces, en la Declaración Universal de Derechos Humanos ya reconocen al trabajo como un derecho humano, sin discriminación alguna, sin discriminación de raza, color, etnia, pasado judicial. Entonces, tenemos la posibilidad y el derecho como tal de acceder a un trabajo. Toda persona tiene derecho a trabajar a cambio de una remuneración justa, hablando del principio laboral, que a igual trabajo, igual remuneración, es un principio denominado el principio de proporcionalidad, ¿no es cierto? Eh, con esto nosotros, mediante el trabajo, tenemos la posibilidad de cumplir y satisfacer nuestras necesidades, las necesidades de nuestra familia y tener una vida digna como tal, ¿no es cierto? Y en este caso, también existe la protección social, que es el derecho a la seguridad social, que nosotros como trabajadores desde el primer día, nuestro empleador tiene la obligación de asegurarnos al seguro social. Entonces, esta es la protección que nos da el empleador a nosotros como trabajadores. En este sentido, también se reconoce dentro de la Declaración Humana, dentro de la Declaración de los Derechos Humanos, la libertad de como trabajadores fundar o crear sindicatos, asociaciones para defender nuestros intereses, para hacer cumplir de manera colectiva nuestros derechos y nuestros intereses frente al empleador. Es así pues que se reconoce el contrato colectivo, cuando se asocian varias personas, se hacen sindicatos con el fin de eh, proponer que sus derechos sean cumplidos de manera igualitaria, sin discriminación alguna, y que su voz sea escuchada, pues la Constitución también reconoce el derecho a presentar el derecho de petición, entonces, de manera individual o colectiva, sin hacer prevalecer el interés particular sobre el general. En ese sentido, ya abordamos acerca de que el derecho del trabajador es reconocido como un derecho humano por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la OIT, que es la Organización del Trabajo. Además, hablando ya de los derechos del trabajador en el Ecuador, los derechos del trabajador, entiéndase que son irrenunciables, no podemos renunciar a los derechos que tenemos como trabajadores. También son exigibles, por lo tanto, nosotros tenemos la plena seguridad de reclamar frente a una vulneración de nuestros derechos. Cuando el empleador esté vulnerando, violentando algún derecho de nosotros como trabajador. Estos derechos están contemplados en la Constitución, en los tratados internacionales, en el Código del Trabajo como tal. Y los derechos que vamos a mencionar son los siguientes. La afiliación al seguro desde el primer día. Nosotros como trabajadores tenemos el pleno derecho de estar asegurados en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social desde el primer día. También tenemos el derecho a recibir una remuneración de un sueldo como lo determina el básico. Todo trabajador tiene derecho a recibir un sueldo básico. Ningún trabajador tendrá o podrá trabajar, ser explotado laboralmente pagándole un sueldo inferior al sueldo básico que hoy
en día es de $460. También si un trabajador trabaja horas extras fuera de su horario de trabajo, horas suplementarias en días feriados o días festivos, tiene derecho a recibir una remuneración extra por estas horas que ha prestado sus servicios. También a gozar de los beneficios sociales. Los beneficios sociales, entiéndase que son los 13º, 14º, el 13º sueldo y el 13º sueldo y 14º sueldo tienen que ser pagados en las fechas que determina el Código del Trabajo y tiene que ser cumplido, ¿no es cierto? Entonces, si un trabajador no recibe ninguno de estos beneficios o de estos derechos que como tal son reconocidos, está en la plena libertad de reclamar, ¿no es cierto?, ante el inspector de trabajo o ante el juez de lo laboral. Además, también tenemos que tiene derecho a recibir lo que es los fondos de reserva en el segundo año de trabajo. Entonces, de todos estos derechos son primordiales, son de suma importancia y que tienen que ser cumplidos por el empleador cuando tiene trabajadores, ¿no es cierto? También tener vacaciones, las vacaciones remuneradas. Todo trabajador tiene derecho a un descanso, que son las vacaciones. Ahora tenemos también un periodo, en el caso de las mujeres embarazadas o las mujeres que ya han dado a luz, tienen derecho a una licencia que son por 12 meses. En el tema de paternidad, igual el padre tiene derecho a pedir licencia para atender cuando su esposa haya dado a luz, ¿no es cierto? También al pago de utilidades, en el caso de las empresas privadas, tiene derecho a percibir utilidades que se han generado durante el año fiscal. También tiene el derecho a recibir los fondos de reserva, como ya lo había indicado. También ya avanzando en la exposición, también tenemos acerca de que todos los trabajadores que se encuentren afiliados al IES tienen también derecho a que estos servicios sean extendidos a los cónyuges e hijos. Es de un seguro también en el caso de que se queden desempleados, un seguro de desempleo, un subsidio por enfermedad en el caso y también por maternidad, y también el acceso que les brinda el seguro es a los créditos quirografarios e hipotecarios. Además, también tiene el seguro de riesgo de trabajo, el derecho a la jubilación y el derecho a una pensión Montepío y auxilios familiares en el caso de fallecimiento de un trabajador. Ahora ya hemos avanzado, ya les he dado a conocer acerca de los derechos, ¿no es cierto? Pero para que una relación laboral sea armónica, sea cumplida sin vulneración de derechos, sea por parte del trabajador o por parte del empleador, también cabe indicar que nosotros, en el caso de que nosotros seamos trabajadores, también tenemos ciertas obligaciones que cumplir. En este caso tenemos las obligaciones de cumplir con nuestro horario de trabajo, llegar puntuales al trabajo, utilizar los uniformes de trabajo que nos hayan dado, ¿no es cierto? También ejecutar el trabajo bajo los términos que se ha establecido en el contrato, con el mismo esmero, con el mismo empeño y bajo la modalidad que se haya firmado en el contrato. Además, debe ser realizado en el trabajo bajo en el lugar que se haya firmado en el contrato y en las horas que haya firmado en el contrato. Ejemplo, he firmado un contrato para realizar en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes, en la ciudad de Quito, en las calles, bueno, me invento la dirección, yo qué sé, y ahí tengo que desempeñar mi trabajo porque estoy cumpliendo de acuerdo a mi contrato de trabajo, ¿no es cierto? Entonces también tenemos como obligaciones restituir al empleador los materiales que nos ha dotado con el fin de cumplir nuestro trabajo y además tenemos la obligación de conservar todos estos materiales que se encuentran a nuestro cargo. No podemos hacer perder las cosas de la empresa o las cosas de la entidad en donde estamos prestando nuestros servicios, puesto que son materiales para cumplir o desempeñar una función dentro de la entidad en donde estamos prestando nuestros servicios.
Como otra obligación también tenemos que debemos estar pendientes y no poner en riesgo la vida de otro compañero de trabajo, no ponerle en riesgo, es trabajar siempre con el cuidado, ¿no? Con la prevención, para no poner en riesgo primero mi vida y luego la de mi compañero. Entonces, el trabajador también cuando existe este tipo de trabajo, ¿no es cierto? Cuando me pongan en situación de riesgo, cuando haya sido cambiado de un trabajo a otro, también está en la posibilidad de pedir un aumento de sueldo, ¿no es cierto? Es también otro derecho ya del trabajador que va surgiendo a medida que va cumpliendo con sus obligaciones. Además de esto, también nosotros como trabajadores tenemos la obligación de presentar una buena postura frente a nuestro empleador, de ser disciplinados, de ser unas personas respetuosas y siempre actuar con buena postura y conducta. Avanzando ya con las obligaciones del trabajador, tenemos el derecho también y la obligación de guardar los secretos profesionales, ¿no es cierto? Los derechos de autor, como se podría decir en otro ámbito hablando, pero en este caso los derechos, los secretos técnicos de la empresa, ¿no es cierto? También tenemos la obligación de cuidar de nuestros compañeros, de cuidar nuestra seguridad, nuestra integridad, la obligación de usar los suministros de la empresa, los suministros de la oficina, la obligación de no abandonar nuestro sitio de trabajo sin una justificación legal. Yo no me puedo ir de mi trabajo sin avisar, o si tengo una emergencia también justificar con el debido certificado médico en el caso de que yo o mi familiar tenga una emergencia de esta naturaleza. Entonces nosotros tenemos que dar por aviso y luego justificar esta inasistencia a nuestro trabajo, ¿no es cierto? También no podemos nosotros como trabajadores hacer una competencia desleal en la misma empresa que estamos trabajando. Está prohibido hacer, si yo trabajo en una empresa, digamos, donde yo hago de fabricar, yo qué sé, el alcohol desinfectante, y yo con la intención de generar más recursos, me pongo el mismo negocio, entonces esto está prohibido. No podemos también suspender el trabajo, la jornada laboral, excepto cuando exista la huelga. Entonces, solo ahí podemos suspender nuestras actividades laborales. Caso contrario, no podemos suspender sin ningún justificante. También está prohibido dentro de nuestro lugar de trabajo lo que es hacer colectas, rifas, llevar o portar armas a nuestro trabajo, está prohibido, salvo que sea el caso, por ejemplo, un guardia, ¿no? Un guardia, él tiene que llevar su arma a su trabajo, entonces, pero excepcionalmente, ¿no? Pero yo como chofer de una volqueta o de un camión dentro de la empresa, yo no puedo portar armas, salvo que tenga los permisos correspondientes. Entonces, en ese sentido, esas son las prohibiciones que también tiene el trabajador. Ahora vamos a hablar también del tema del acoso laboral, ¿no es cierto? El cometimiento de actos de acoso laboral, sea entre compañeros o sea de empleador a trabajador, está determinado en el artículo 44 enumerado, ¿no? No podemos cometer actos de acoso laboral, hostigamiento, está prohibido, entonces, en ese sentido tenemos que respetar la vida y la dignidad del trabajador, no inmiscuirse el empleador en la vida privada que lleve el trabajador, sino más bien solo limitarse a que vea si está cumpliendo con las obligaciones que le han sido asignadas, vea si está llevando a cabalidad el trabajo que le ha sido encomendado, más no tiene por qué extenderse a ver su vida privada. Entonces, igual tiene que ser tratado con dignidad, con respeto, no tiene que ser tratado con discriminación alguna porque se puede contemplar como un tipo de acoso laboral, ¿no? Ya avanzando, tenemos lo que es las obligaciones del empleador. ¿Cuáles son las obligaciones del empleador? Ahora bien,
Las obligaciones del empleador, pagar la cantidad que corresponda por el tema de, de la prestación de los servicios lícitos y personales, ¿no? Pagar en el tiempo acordado y la cantidad que se ha acordado en el contrato de trabajo. No puede venirle a pagar el empleador a destiempo, a mediados del mes, a pagarle la mitad o faltando unos 20, unos $30. Tiene que ser pagado en su totalidad y dentro del término y del tiempo que establece la ley y en el contrato de trabajo, ¿no es cierto? Además, las obligaciones también es de dar un lugar adecuado para que el trabajador pueda prestar sus servicios. Esto tiene que ser en un taller especializado, en una oficina. Además, el lugar de trabajo tiene que ser de acuerdo a las medidas de seguridad. Tiene que estar limpio el lugar de trabajo del empleador. Además, tiene que estar en un lugar donde no esté poniendo en riesgo la vida de la persona que vaya a desempeñar el servicio lícito y personal, en este caso el trabajador. Además, tiene el empleador la obligación de indemnizar al trabajador en los casos de accidentes laborales y también prestar ayuda en el caso de enfermedades de sus trabajadores, ¿no es cierto? Para eso tiene que cubrir lo que es el pago de la aportación patronal al seguro, ¿no? Para que el trabajador, en caso de tener un accidente de trabajo o una enfermedad, pueda hacerse atender, pueda hacerse ver en el hospital del seguro o una casa del seguro, para que él pueda tener acceso y cumplir y ver satisfecho su derecho a la salud, ¿no? Que el trabajador pueda hacerse atender en el caso de que tenga un accidente de trabajo o una enfermedad como tal. También tiene el derecho la obligación para con el trabajador de conceder al trabajador el tiempo necesario para que éste pueda ejercer el derecho al sufragio en el caso de que estemos en un frente a elecciones y él tenga acceso a este derecho al voto, ¿no? Pero este permiso no debe ser superior a las 4 horas. Entonces, él tiene derecho a ir y sufragar y el tiempo no tiene que ser superior a las 4 horas, por cuanto se estaría abandonando el lugar de trabajo en el caso de que esté prestando su trabajo, ¿no? Dentro del horario de que estemos en elecciones. Además, también tiene el derecho de conceder permisos a las víctimas de violencia de género, a las víctimas de violencia, de acoso, para que ellos puedan tramitar las respectivas denuncias y trámites administrativos o judiciales para reclamar porque el tema del abuso, de la violencia, pero este tiempo que ellos reciben como permiso no tiene que ser descontado ni afecta al derecho de vacaciones. Entonces, el trabajador tiene la obligación de dar este permiso sin recargo a vacaciones o también que le dice me va a descontar. No, el trabajador tiene este derecho y el empleador tiene la obligación de prestar este servicio para que las víctimas de abuso, para que las víctimas de violencia puedan ejercer su derecho a presentar las denuncias respectivas y a comparecer para que el proceso se lleve a cabo, ¿no es cierto? Además, tiene la obligación de tratar al empleador, al trabajador con la debida consideración, no interfiriéndose en la vida personal y privada, como ya les había indicado. Además, no tiene la derecho ni autoridad para faltarles el respeto de obra, para insultarles. Siempre tiene que ser con el debido respeto, con la debida delicadeza, porque el hecho de que estamos subordinados solo significa para cumplir nuestras obligaciones, más no para ser discriminados o tratados en una forma despectiva, siempre con el respeto. Por otro lado, también las obligaciones son otras obligaciones ineludibles que tiene el trabajador para con los empleadores es realizar contratos en el cual esté reconociendo su derecho a la seguridad social. Esto es la obligación de hacer constar en el contrato de trabajo que tiene que estar afiliado al IES. También la otra obligación que ya también, valga la redundancia, lo había mencionado, es el abono de salarios de forma puntual. No puede tener atrasos injustificados ni pagar
una cantidad que no corresponde. Además, tiene que pagar lo que es el aporte al IES, las aportaciones patronales. También tiene que suministrar los suficientes elementos, suficientes instrumentos para que pueda realizar su trabajo, para que el trabajador esté en condiciones óptimas de cumplir su trabajo. También tiene la obligación de favorecer la promoción y formación profesional en el trabajo. En este caso, si una persona está cursando un estudio, el trabajador tiene la obligación de darle el permiso, ¿no? Para que la persona pueda capacitarse, para que la persona pueda mejorar sus conocimientos y desempeñar de mejor forma su trabajo. Y también otra obligación que también es de suma importancia es que el empleador tiene la obligación de respetar nuestra vida privada, la dignidad del trabajador. El trabajador es una persona muy importante dentro de la relación laboral porque él está prestando un servicio en beneficio del empleador y el empleador como tal, a cambio de este beneficio, de este servicio que está recibiendo, él tiene el derecho, la obligación de respetar la vida privada del trabajador. Entonces, en ese sentido, el empleador solo puede hacer observaciones o llamados de atención en cuanto al desempeño que tenga dentro del lugar de trabajo o cómo está llevando a cabo el trabajo encomendado, más no a inmiscuirse en la vida privada de la persona. Entonces, el trabajador no le puede venir a decir, usted ha estado debiendo pensiones alimenticias, pondráse al día, si no yo le voy a despedir. Entonces, ese tipo de cosas es privado y el empleador no tiene por qué inmiscuirse en este tipo de casos, de situaciones. Él tiene que respetar la vida privada de los trabajadores. También el trato igualitario, el trato de todos los trabajadores tiene que ser de forma igualitaria, no porque la chica me cae bien, le voy a tratar bien, no porque la chica es mi conocida, le voy a tratar mejor, o porque la chica es de una religión, de la misma religión mía, no católico, le voy a tratar bien, pero el otro es ateo, no, él no tiene el mismo trato. Entonces, en ese sentido, independientemente de la orientación religiosa, de la creencia que tenga o de la orientación sexual que tenga un trabajador, el empleador tiene que tratarles con el mismo respeto, con la misma consideración, sin discriminación alguna. También ofrecer un entorno seguro con un entorno seguro en el lugar de trabajo, ¿no? Que de acuerdo, por ejemplo, en todas las entidades vemos la presencia de guardias de seguridad, es por tema de seguridad de los trabajadores y de las personas que ingresan a estas entidades. Entonces, nosotros como trabajadores tenemos el derecho y el empleador tiene la obligación de darnos un ambiente y un lugar seguro para desempeñar nuestro trabajo. También tenemos otra obligación como empleadores, en el caso de que sean empleadores, integrar una actividad preventiva, optando por medidas necesarias para la protección y la salud de los trabajadores. Entonces, en algunas empresas se tiene conocimiento que a los trabajadores les hacen un chequeo médico anualmente, ¿no? Para ver cómo están en sus condiciones de salud, para que de pronto no puedan eh, esto afectar al desempeño de sus funciones o de sus labores. Y asegurar la información sobre la prevención de riesgos laborales. Hay empresas o entidades que les brindan capacitaciones a sus trabajadores para conocer sobre los riesgos laborales que pueden suscitarse dentro de la empresa o para capacitarles sobre la implementación de alguna medida de seguridad dentro de la empresa. Entonces les capacitan, les brindan información necesaria para prevenir riesgos o para prevenir lo que es un accidente laboral más adelante. Entonces, eso sería la intervención. Hasta aquí espero haberles ayudado, aportado en algo y cualquier pregunta estoy presta a responderles. Muy buenas noches, doctora. Yo tengo una consulta. Dígame. Una empresa grande
¿Está autorizada a contratar una tercializadora? Se prohíbe la tercerización me dice usted, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, está prohibido la tercerización. Ya. Sí, en la Constitución se determina que se prohíbe la tercerización y por lo tanto existen contratos de manera directa entre empleador y trabajador. Ya, bueno, le hago esta consulta porque como yo soy de la ciudad de Quito, la mayor parte Sí, la mayor parte hace ese contrata. tipo de contratos. Yo le contrato, me contratan a mí como persona representante de este grupo grande de otras personas, yo le subcontrato, entonces sería ya tercerización. En la práctica sí pasa esto. Sí, y incluso veo que les hacen trabajar los feriados, trabajan de Sí, martes y a ellos no les domingo. reconocen horas extras, no les reconocen horas suplementarias, porque ellos no están bajo Ah, la relación de dependencia con el empleador directo, sino más bien con una persona que los subcontrata. ujú, claro. Sí, Ya, le agradezco por la información. bueno, Buenas noches, doctorita. Un ratito, tenemos a Edison Yamil Castillo que levantó la mano. Vamos levantando la mano para ir contestando en orden. Edison, tienes la palabra. Muy buenas noches, muy gentiles. Gracias por este espacio. Doctora, muy gentil. Tengo una consulta. Eh, Tenemos claro que los trabajadores tienen derecho a a sus vacaciones anuales, ¿no? Que comprenden un periodo de 15 días de vacaciones, ¿cierto? Y mi consulta es, ¿los permisos, los días de permiso que se otorguen, se pueden descontar? ¿Hay que conversarlos con con el empleado antes de realizar esos descuentos de días o simplemente se puede determinar, no, mira, yo te he dado tantos permisos, solo te voy a descontar un día de esos permisos que te he dado y tú tienes tus 14 días de vacaciones, un decir? Es mi consulta. verá, en el tema de permisos y en el tema de vacaciones, hay empleadores, en este caso, que tienen lo que es el reglamento interno, ¿no es cierto? En el reglamento interno le va a determinar porque cada entidad o cada empresa, porque es privado, estamos hablando del Código del Trabajo. Entonces, hablamos ya, le mencioné acerca de lo que los días que no pueden ser descontados ni cargado a vacaciones. En el caso de usted que vaya a realizar un trámite judicial por violencia, por acoso que esté recibiendo, entonces usted no puede ser, pero va a existir casos de extrema, por ejemplo, en caso de estudios, ¿no? Usted va a tener el permiso, pero su empleador le va a decir, no, yo te voy a dar el permiso, pero te voy a cargar a con el carga a vacaciones, entonces le dará menos un día. Claro. Pero eso se tiene que hablar Hablar, en su acordar, momento o acordar. Se tiene que acordar, al momento porque que incluso va a tomar las vacaciones se puede acordar. porque usted en el momento que hace la solicitud, porque usted tiene que hacerle por escrito conocer a su empleador que va a usar un día de permiso. Ahí le va a conceder el trabajador, el empleador a usted su permiso y le va a hacer conocer si es permiso con cargo a vacaciones o simplemente se trata de un permiso porque usted está justificando que tiene que realizar alguna actividad, ¿no? Claro. Y si no, si por parte del empleador no se le pone que es con cargo a vacaciones, ¿hay algún problema judicial? No, ninguno. Porque usted está justificando su inasistencia, porque dice, incluso en una de las prohibiciones del trabajador, dice, no podrá abandonar su lugar de trabajo sin justificación. Pero si usted está justificando de manera documentada, está justificando que Sí. inasistió a su trabajo, entonces no le puede acarrear problema legal. Bueno, y en cuanto en cuanto al empleador, me refiero, el empleador le dio el permiso, está bien, Claro. correcto, ¿cierto? Era Ujú. un evento que tenía que asistir y el Ya. empleador le dio el permiso, aparte le dio como digamos un dinero para que pudiera viajar y todo. La persona pidió vacaciones y el empleador dijo, no, venga, tenemos un día que te di, descontemos lo de las vacaciones, eh,
pero no, o sea, no se puso por escrito previo del permiso del empleador, ¿no? Me refiero en el rol del empleador. En el rol del empleador, como tal, él tiene que ser claro al momento de conceder el permiso, si es con carga o a vacaciones, o si se trata de un permiso porque le está justificando. Entonces, el empleador tiene que ser muy concreto en el tema de, al momento de extender un permiso, porque si yo Mm, no aclaro que es con carga a vacaciones, después no puedo descontarle de las vacaciones porque le estaría vulnerando al trabajador su derecho a los e- 15 días de vacaciones. esa es mi consulta. Entonces sí tendría un problema legal Claro, si esta si es que persona no, llegase a exacto. alegar. Ujú. Si es que él no aclara al momento de extenderle el permiso, obviamente. Y estos permisos que se otorgan, ¿cómo se recuperan? Es que es un permiso justificado. Entonces, este está justificando legalmente y no tiene que recuperar. Usted lo que me está Ah, diciendo, ya. por ejemplo, cuando hay días festivos y usted no trabaja, les hacen recuperar. Pero ahí se vendría a ser una Pero, hora suplementaria. El trabajador podría decir, el empleador puede decirle a usted, bueno, yo le he concedido un trabajo, le he concedido en su trabajo un día de permiso, puede de pronto venir a trabajar como una hora suplementaria, pero no ok. como extra, Pero no, porque la no, hora extra ok. ya tendría él que pagar. Eso Ujú. quería consultar. Ok. O sea, legalmente no se debe hacer. No, el empleador tiene que ser bien concreto al momento de conceder el permiso, porque luego le Ok, crea dificultad y problema judicial en el momento de que le esté vulnerando un día de vacaciones al de trabajador. vacación. Ujú. Así él haya tenido una Así es. buena opción. Listo, Ya. listo, doctora. Muy gentil. Gracias. Para dar como optimizar el tiempo, bueno, tenemos a Jorge David, William Suárez y Stephanie Rodríguez. Y dos Buenas preguntas más de noches, Facebook Live y doctor terminamos. Francisco y también doctora Graciela. Una consultita. Bueno, en mi caso, bueno, personalmente, bueno, trabajo en el función pública, ¿no? Como justo este semestre me tocó, digamos, videoconferencias, tipo las 3, a veces las 4, y yo solicité a mi jefa, ¿no? 2 horitas de estudios, ¿no? Para cumplir algunas tareas, ¿no? Y en la que, bueno, la universidad me ayudó el certificado, documentos, ¿no? Y presenté, ¿no? En un inicio como que no querían aceptarla, se dieron unas vueltas, pero al final me aceptaron verbalmente. Está entregado todos los documentos, pero ya son 2 meses que no responden, ¿no? En ese caso, ¿será legal o no procedente de los empleadores? Sí, usted me dice que el tema de licencias, en este caso se llaman licencias porque usted está regido bajo la LOCEP, porque me dice que es servidor público, ¿no es cierto? Así es, Entonces, doctorita. usted no es un obrero o no es un trabajador, es un servidor público, por lo tanto, usted está regido por la LOCEP. Entonces, en este caso, lo que usted tenía que haber solicitado es una licencia por estudios. Entonces, ahí tiene que usted determinar y ha presentado los justificativos. Entonces, está justificando de manera documentada su inasistencia al trabajo. Y usted me dice que cuántos días no le responde. Sí, justamente no me dan la acción personal, pero ya son casi 2 meses, no me responden. Bueno, y aduciendo de que el talento humano está enferma, que está por la Amazonía, que no está en la oficina, bueno, eso me ha comentado, ¿no? Y de los días que usted ha pedido permiso, ha recibido remuneración. Prácticamente he estado saliendo a cargo vacaciones, he estado saliendo prácticamente, he puesto hojita de permiso y firmado electrónicamente y solicitado 2 horitas así, o para examen, alguna disertación de trabajo, he ido así, pero no tengo todavía ese derecho, ¿no? Exacto, no le responden por escrito diciendo si le han tomado en cuenta o no este justificativo. Eso me dice usted. Así es, doctorita. Entonces tiene que esperar que le respondan porque usted ya presentó el justificativo dentro del tiempo que debía hacerlo. Porque cuando usted no justifica, ahí le llaman de talento humano que usted justifique documentadamente su inasistencia al trabajo, pero usted no esperó a que le digan esto, sino más bien
se adelantó en el proceso y presentó ya los justificantes para que después ya le justifiquen su inasistencia. Como dice que ha pedido con cargo a vacaciones, obviamente le van a hacer un cómputo de cuántos de días le descuentan o cuánto le sume esas horas para que le descuenten en las vacaciones. Ya, mi doctorita. William Suárez, tiene la palabra. Gracias, Francisco. Buenas noches con todos, doctora. Buenas noches. Primeramente, felicitándole una excelente ponencia. Más que, obviamente, me perdona si es que me salgo del tema un poquito, pero más quiero aprovechar su intelecto. Tengo más que una consulta, una duda poco complicada. Mire, hay un empleado que trabaja 26 años en una empresa de corrido. ¿Ya? Por ende, él tiene obviamente ya la jubilación patronal. De acuerdo. La parcial o total, no estoy seguro. Total. ¿Qué pasa? O sea, él ya no da más, porque obviamente en la empresa lo están haciendo, como dicen vulgarmente, la vida imposible. Él al momento de renunciar en la empresa, ¿pierde ese derecho de la jubilación patronal o no? Hablemos por aquí he logrado identificar dos cosas. Primero, que dice que le hacen la vida imposible. En este caso se puede presentar una por acoso, porque el acoso puede ser por compañeros o por el empleador. En este caso estamos frente a un acoso laboral que puede ser presentado o debe ser presentado ante el inspector de trabajo para que el inspector de trabajo resuelva esto y al señor le indemnicen por este tema o le den una remuneración o un monto de dinero que determina el Código del Trabajo acerca de cuándo se ha identificado y se ha logrado probar que existe acoso laboral. Entonces, esa es la primera situación. Segunda situación, dice usted, él podría perder. Tomemos en cuenta que los derechos del trabajador son irrenunciables. Por supuesto. Entonces no puede perder él, porque él ya puede presentar la renuncia y la jubilación patronal, él ya tiene, porque ya ha aportado sus 25 años el patrono, ¿no es cierto? ¿O Así cuántos es, años ya? Entonces 26 no le años. pueden prohibir, mejor él puede presentar lo que es el visto bueno, un visto bueno, ¿no es cierto? Y en Pero la al contrario, a él le están amenazando con eso, o sea, pero, o sea, justamente lo que usted decía, ¿cómo yo pruebo el acoso laboral? Sí, obviamente, o sea, lo que le hacen es, o sea, por ejemplo, bueno, el sueldo no le han movido, pero, o sea, le molestan, o sea, el pero acoso yo, laboral, y hablamos que perdón, el trabajador tiene el trabajador tiene derechos, ¿no es cierto? A ser tratado así con es, dignidad, con respeto, que el trabajador tiene que ser respetado sin discriminación, tiene que ser tratado de forma igual que sus compañeros. Entonces, ahí ya existe el acoso, ya existe la vulneración, ya existe la palabra, la falta de respeto de palabra a la otra persona. Entonces, y yo con todo eso, mire, hoy en día es muy fácil, existen testigos, él con la declaración, entonces él puede ir y poner en conocimiento, por un lado. Ahora él también puede poner lo que es ya el visto bueno y solicitar la jubilación porque él ya ha cumplido con sus años de trabajo. Y cuando se aprueba el visto bueno, le tiene que cumplir a él con una serie perdón, una serie de lo que es las bonificaciones. Sería por la bonificación por desahucio, ahí tiene que hacerle un cómputo de lo que en caso de que le estén adeudando los seguros de todos los beneficios en tema de 13º, 14º, vacaciones no gozadas. Tendrían que pagarle todo esto al señor en caso de que él presente el visto bueno o en caso de que él solicite el desahucio. Entonces, la bonificación por desahucio. Y si al señor le despiden, en este caso, como dice que le están amenazando que le van a despedir, entonces que le despidan y el señor podrá presentar una demanda por despido intempestivo. Pero excelente, doctora. pero Muchas los derechos gracias. del señor no se pierden por el hecho de que él renuncie, porque él ya Exactamente. ha cumplido. Ya. Excelente, doctora. Muchas gracias, le Ok. agradezco. Gracias, Francisco. Un gusto. Dos preguntas rapidito del chat, que son cortas. Tratemos de las preguntas, hacerlas lo más puntuales posibles para poder contestar todas las dudas dentro del tiempo establecido, ¿sí? Tenemos, doctora, una demanda de visto bueno. ¿Qué tipo de proceso es y cuántos atrasos pues, justificados se pueden hacer al mes? Y le damos la palabra a Valeria. Gracias. Una demanda de visto bueno, todas las acciones de tema laborales siempre se tramitan por el procedimiento sumario.
También en cuanto a los atrasos, sí puede justificarse, pero ya tiene que poner en conocimiento al empleador de que por qué motivo se está atrasando. En tal caso, solicitar de que va a entrar un poco antes, un poco después, ¿no? De la hora indicada, es de que se entra a las 8, va a entrar 8:30, pero que ella puede recuperar en la tarde saliendo 5:30, ¿no es cierto? Entonces yo no estoy incumpliendo con mi horario de trabajo, sino estoy llegando un poco tarde, pero yo estoy trabajando a un poquito más para yo recuperar o poder justificar mi atraso, porque tampoco puedo atrasarme las veces que yo quiera con una justificación y no cumplir con mi horario de trabajo, tomando en cuenta que mi obligación como trabajador es cumplir el horario establecido en mi contrato de trabajo. Entonces, por ese motivo, ella puede solicitar, o no sé, él o ella, dentro de la relación laboral, por escrito, que por temas ajenos a su voluntad va a ingresar un poquito tarde, pero va a salir, va a quedarse elaborando los minutos que se han retrasado al fin de justificar su atraso, ¿no es cierto? Listo, le damos la palabra a Valeria. Muy buenas noches, estimado doctor y compañeros. Excelente ponencia. Mi doctora, quería hacerle dos preguntas. Soy estudiante de la carrera de Derecho y quería preguntarle lo siguiente. No le escucho bien, disculpe, tiene como un eco. ¿Ahí me escucha tal vez? Sí, ahí sí un poco mejor. Buenas noches, estimado doctor y compañeros. Soy estudiante de la carrera de Derecho. Quería hacerle dos preguntas. Sobre Ya. el desahucio y el despido intempestivo, o sea, ¿cuál es su diferencia? ¿Y en qué casos procede? Y sobre ¿con cuántos días de anticipación se puede presentar una renuncia irrevocable, en este caso al empleador? Ya, son muchas preguntas. Empecemos. El despido intempestivo se trata cuando el empleador le ha despedido o le ha cesado las funciones a un trabajador sin justificación alguna. Entonces, ahí hablamos de un despido intempestivo, cuando no hay una causa justificante para que a mí me hayan despedido, ¿no es cierto? El visto bueno puede presentar el trabajador o el empleador siempre y cuando haya incurrido en una de las causas que determina el Código de Trabajo. En este caso, un ejemplo, yo como trabajador puedo solicitar el visto bueno al empleador cuando me adeuda lo que es el sueldo, ¿no es cierto? Y el empleador puede solicitarme a mí el visto bueno cuando yo no esté cumpliendo con mi horario de trabajo, cuando yo haya eh, emitido comentarios o, o insultos en contra o en deshonra del empleador, ¿no es cierto? Ahí me pueden solicitar lo que es el despido intempestivo. Ahora el desahucio es una es un anuncio que yo hago que ya no quiero prestar mis, eh, mis servicios al empleador, y el empleador tiene 15 días para pronunciarse acerca del desahucio. Y es, pues, o sea, es la acción que yo como trabajador tomo para avisarle al empleador que mis funciones o mis servicios ha terminado, ¿no es cierto? Entonces, esos serían los significados y de cada uno, lo que es la naturaleza de cada uno para dar por terminado la relación laboral. Muchas gracias, doctor. Listo. Tenemos para terminar Erika, María, José Daniel y el abogado Wagner. Tratemos de hacer las preguntas, como les mencioné, lo más puntuales posibles, en consideración también al tiempo de la abogada que nos está ayudando con la conferencia, ¿sí? Erika, tienes la palabra. Buenas noches. Sí, tengo una consulta. Al momento que la empresa le entrega un celular, al momento que o sea, se sustrae, le roban, le diría, dentro del horario laboral, ¿es autorizado que le puedan hacer un descuento? Una de las obligaciones que tenemos como trabajadores es conservar y cuidar los elementos o los instrumentos que nos dan como trabajadores, ¿no es cierto? Los instrumentos de trabajo. Ahora, si la empresa me da un teléfono para yo poder prestar mis servicios, mi obligación es cuidarlo.
Y si yo hago perder, la empresa está en todo el derecho de hacerme los descuentos hasta cubrir el monto del aparato, ¿no es cierto? O del dispositivo. Sí, 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 pero ¿y si le roban? o sea, si le roban ya, o como le digo, es obligación de nosotros cuidarnos. Entonces, en este caso, por lo general, estos teléfonos o estos dispositivos tienen un seguro, que en caso de robo ya sería cubierto al 100%, en caso de que tenga seguro, porque hay empresas que les dan el teléfono, pero esos teléfonos ya están asegurados. Entonces, si ya le roban, ya no depende, ¿no? Entonces, yo no voy a poner en riesgo mi vida por cuidar un teléfono. Entonces, ahí a la empresa le cubriría el 100% del monto del teléfono, pero si es mi descuido y yo no cuidé y dejé por ahí, entonces ahí sí la empresa va a considerar las circunstancias y las causas que dieron origen a que el teléfono desaparezca. Ok, le agradezco, doctor. María tiene la palabra. Buenas noches, muchas gracias por la conferencia muy clarita. Una pregunta nomás, qué tipo de demanda o qué cuestión legal se puede hacer al empleador cuando vulneran los derechos? Le escuché el primer derecho y el máximo derecho y primordial de igual trabajo, igual remuneración, y cuando hay esa clase de que le contratan para un puesto y sin embargo hace otras funciones. ¿Qué tipo de demanda se debe hacer al empleador y qué beneficios tenemos si se hace la demanda? Mira, nosotros en primera instancia tenemos claro que primero la primera instancia para interponer un reclamo o una demanda de naturaleza laboral es el inspector de trabajo. Entonces, el inspector de trabajo es la primera persona que conoce del particular, y si ante el inspector de trabajo no encuentro solución o siento que mi derecho sigue siendo vulnerado, yo tengo la posibilidad y la potestad de presentar una demanda por el procedimiento sumario ante el juez de lo laboral o ante el juez multicompetente en el caso de que se trate de un cantón donde haya unidad judicial multicompetente. Ahora usted dice, ¿qué beneficios? En este caso, si a usted le están cambiando de trabajo, ¿no es cierto? Si no le están pagando lo que es, a usted le van a pagar, el juez va a ordenar que a usted le paguen lo correcto, lo justo, ¿no? Hay igual trabajo, igual remuneración, entonces el juez va a ordenar de que a usted se le pague de manera justa y de manera igualitaria el sueldo que corresponde, ¿no? En el caso de que no le estén pagando lo que es. Ahora, en el caso, no sé si me recuerda cuál era el otro caso que me dijo. En ese caso, nomás era la pregunta, o sea, en el caso de que es igual trabajo, igual remuneración, ¿qué beneficios tendríamos? Claro, ese es el beneficio principal, que usted está buscando que le paguen lo justo, ¿no es cierto? En el caso de que no esté asegurado al seguro, usted incluso puede presentar una denuncia porque esto ya se convierte hasta en un delito de que la persona no esté prestando el seguro el empleador, el seguro a sus trabajadores, ya se convierte incluso en un delito cuando se esté omitiendo el cumplimiento de este derecho. Pero si y ya se soluciona ante el inspector de trabajo y dice, no, yo ya le voy a asegurar a partir de mañana y se cumple, entonces ahí termina el proceso y usted ya está accediendo a lo que es la asegura, el derecho a la seguridad social. Ya, gracias. José Abril, te doy la palabra. Muy buenas noches, muchas gracias. Yo tengo una consulta. A mí yo trabajo en una empresa, una fábrica. A ¿Ya? mí en el año 2020 me hicieron firmar la renuncia voluntaria. Yo sigo trabajando ahí mismo. Pero bueno, me dijeron y me exigieron que ponga la firma tal cual como estaba en la cédula. Para mí el año 2021 se me caducó la cédula y yo cambié la firma. ¿Puedo hacer algo? ¿Ese papel es válido aún o algo? ¿O qué podría ser? ¿Usted Muchas ya gracias. no trabaja en esa empresa o sí? No, yo sigo laborando en esa empresa, ¿En otro solo cargo o en el mismo? en el mismo cargo. ¿Y la renuncia que firmó? Me hicieron firmar por un tema de que tuve un problema en producción y me hicieron firmar un descuento, un llamado de atención y la renuncia voluntaria. Pero al momento de firmar la renuncia voluntaria, usted no cesó sus funciones. No, yo sigo tal cual como seguí desde el primer día. No he cesado ningún solo día de funciones. ¿Y este documento firmaron ante el inspector de trabajo o solo No, internamente? solo internamente e incluso ahorita, como mencionó también, nosotros tenemos el contrato colectivo, soy parte
de esa cúpula del contrato colectivo y firmé el contrato colectivo ante el Ministerio de Trabajo, la nueva firma. Ya, y usted tiene el documento de la renuncia voluntaria. Primero que nada, hablando de renuncia voluntaria, si yo renuncio, no, usted es como que usted vendió la renuncia. Usted le hicieron obligadamente firmar la renuncia, más no porque usted estaba en la plena capacidad de decidir si renunciar o no. Entonces a usted le obligaron, pero al momento de usted firmar con su puño y letra, independientemente de que la firma se parezca o no a la de la cédula, se puede determinar de que es su firma. Entonces, los rasgos siempre van a ser corroborados con esto de que usted va a decir, no, no es mi firma, pero yo no se parece en nada a la de la cédula, pero usted lo firmó, simplemente no utilizó los mismos rasgos. Y esa renuncia en algún momento puede el empleador hacerlo valer o prevalecer, pero usted dice que le han hecho por un tema de un problema que ha tenido. Entonces, Sí, en este sentido, el empleador le ha de haber dicho, firma esto y arreglamos, supongo, ¿cierto? sí. Entonces, más bien fue como un tipo acuerdo, como una acta que han hecho. Pero si usted sigue prestando sus servicios en esta empresa, entonces en buena hora, porque solo solucionaron ese problema que usted tuvo mediante la firma de la renuncia, pero no se vio afectado en un despido intempestivo, quizás no ha surtido efecto esta renuncia. Porque al momento de usted firmar la renuncia se entiende de que ya estaría libre del trabajo, pero a usted le ampara lo que es el contrato colectivo de trabajo y usted no tiene un contrato individual, pero el contrato colectivo le ampara porque usted está prestando sus servicios con un contrato colectivo. Ya, esto era. Ok. Muchas gracias. Y la última intervención, tenemos al abogado Wagner Morales. Por favor, tiene la palabra. Primero, buenas noches con los presentes y doctora. Quisiera preguntarle, bueno, más que una pregunta, es una problemática, ya que yo aspiro llegar a ser abogado en una empresa pública. Estoy viendo que en una empresa pública existen más o menos 200 mujeres trabajando con contrato, bueno, ¿cómo es? Con esto definido, con nombramiento definido, perdón. Está bien, yo soy partidario de todos los derechos de los trabajadores y todo, pero en todos lados hay buenos y malos trabajadores. Entonces, al existir tantas mujeres, muchas cuando quedan embarazadas, tienen ese como escudo que son intocables y comienzan a faltar, comienzan a hacer las cosas, o sea, no comienzan a ser productivas. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo se podría desligar de la empresa con estas personas que no son, eh, bueno, que se aprovechan de su, de su gestación o algo? ¿Por qué? Porque, digamos, ya se los desvincula con la empresa, pero después ponen, demandan en la Corte Constitucional y lo regresan. Entonces, esa es mi pregunta. Y usted como abogada y como mujer, me, me ayudaría mucho con su experiencia. Mire, no tengo la suerte o la dicha de ser madre aún, pero primero que nada, admiro mucho a las mujeres trabajadoras que, a más de ser madres o a más de estar embarazadas, son un apoyo, son cabezas de familia incluso, y hay muchas mujeres valientes que trabajan estando en estado de gestación, pero si bien es cierto, hoy en día no todas tienen esa intención de trabajar, esa forma de presentarse al trabajo de manera, eh, le puedo decir, de una forma proactiva. Entonces, si bien es cierto, hay personas, hay mujeres que dicen, no, es que estoy embarazada, yo no puedo hacer, es que estoy embarazada, es cierto, en la práctica, en la vida real pasa eso. Y yo siendo mujer, perdón que lo diga, pero hoy en día hacen la mala utilización de estos derechos, en no todos los casos, porque como digo, hay mujeres que son muy trabajadoras, que prestan unos servicios que son de apoyo para la sociedad y que son su apoyo en su hogar. Entonces,
si el trabajador, los derechos del trabajador también tiene obligaciones. Un derecho es que le dejen seguir trabajando estando embarazada, ¿no? Y mi obligación sería presentarme a mi trabajo de la manera más proactiva, de una forma óptima, presentarme a laborar con toda la predisposición, más no escudarme. Si bien es cierto, ya dentro de lo que es los derechos de las mujeres embarazadas y ya en periodo de maternidad y lactancia se les concede los permisos y las licencias respectivas, pero al momento de que ya van a dar a luz ahora, en el caso de que la persona embarazada tenga un certificado o unas, ¿cómo sería? Por un médico, ¿no? Una certificación médica de que tiene un embarazo de alto riesgo, sí es justificante, sí es justificante. No sé si me regalan un minutito, tengo un número que me está llamando desde hace rato, de pronto sea una emergencia. Regáleme unos 5 segunditos, no sea malito. Mientras tanto, compañeros, se ha enviado lo que es el formulario de registro. Por favor, vayan llenándolo. Así se gestiona lo que es el certificado de asistencia. Si no llenan el formulario, no puedo emitirles el formulario. Traten de llenarlo de manera correcta, nombres, apellidos, con mayúsculas, las letras capitales, el mail correctamente también para que pueda llegar y no rebote al momento de enviarlo. ¿Sí? Mil disculpas y muchísimas gracias. Estaba hablando, ¿no? Entonces, en el caso de que exista el justificante emitido por el médico que conozca del caso de la señora, sí tendría los permisos, ¿no? Porque estaríamos vulnerando un derecho en el caso de que el empleador, a más de que él conozca de que la persona está atravesando por un embarazo de alto riesgo, hoy en día son muchas las dificultades de las personas que están en este periodo de embarazo. No tengo conocimiento porque no soy de la rama de salud, pero se ha escuchado que tienen bastantes complicaciones en el tema de los embarazos de alto riesgo. Entonces, solicitan los permisos respectivos siempre y cuando haya un justificante. Ahora, si no hay el justificante y solo pone como escudo de excusa para decir estoy embarazada, no puedo hacer, estoy embarazada, voy a faltar, estoy embarazada, no voy a llegar puntual, entonces tómese en cuenta que existe lo que es el visto bueno del empleador hacia el trabajador y sería la forma más legal y la forma más sensata de que el empleador pueda despedir a esta persona. Pero tomemos en cuenta que también el despido, la mujer embarazada se constituye en despido intempestivo. Entonces, en este lapso de tiempo de la mujer embarazada, si el empleador vulnera este derecho al trabajo, es considerado un despido intempestivo. Pero si a la persona abusa de esto o no tiene los justificantes necesarios para aducir de que por el tema del embarazo está faltando con su trabajo, está bajando en el nivel de productividad dentro de la empresa, sí es considerado una causal dentro de lo que es el visto bueno, porque si bien es cierto, el derecho es para todos, pero termina cuando empieza el derecho de otra persona. Entonces, si yo no estoy cumpliendo a cabalidad con con mis obligaciones, tampoco puedo exigir que me tengan en una empresa donde yo no estoy rindiendo. Entonces, eso le puedo responder, estimado abogado. No recuerdo quién me hizo esta pregunta. Wagner Morales. Ahora, para terminar Claro. rapidito, ya, presento un justificativo, digamos, embarazo de riesgo. Ahora, como empresa, nosotros podríamos impedirle que se haga una revisión con un médico encargado de la empresa o, o eso sería una vulneración de derechos o algún médico designado. Mire, en este caso lo que tiene que hacer es llevar un certificado del médico que le esté llevando, entonces en este caso de un obstetra, si mal no estoy, creo que atiende a las mujeres embarazadas, entonces del médico que le esté haciendo el control. Ahora, si la empresa dispone de un servicio o de un centro médico, también puede evaluarlo el médico de ahí para que lo certifique si efectivamente la persona está teniendo estas complicaciones, porque hoy en día también no por todos existen los certificados falsos, entonces ya tiene que ver el empleador si en este caso él tiene el servicio de atención ginecológica o obstetra para las mujeres embarazadas, también puede hacerlo. Gracias, muy amable, doctora. Ok, Listo, abogada, creo que
en honor al tiempo y consideración a su tiempo también, vamos dando por terminada la ponencia. Le Ok. agradecemos muchísimo su intervención. Muchas gracias por el espacio y espero haber aportado un granito de arena en su conocimiento y una buena noche para todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta Compañeros. la próxima. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Gracias a todos. Un gusto. Muy gentiles, gracias a todos. Que pasen